La respuesta de artículo 19, siempre ambigua, siempre sin mucha claridad, hablaba de su interés por esclarecer lo que ocurría en esa institución, que ahora, bueno, pues está en proceso de liquidación. Pero lo que llamó la atención fue que la postura de artículo 19 en ningún momento tomara en cuenta la posición de la directora de la agencia. Se trataba de un ataque frontal, pero sin posibilidad de que la directora de Notimex se defendiera. Esta fue la primera señal de alerta que al menos a un servidor le encendió la nueva dinámica de artículo 19. La organización siguió haciendo su trabajo de proteger a periodistas, su trabajo de difundir su idea de la libertad de expresión y de la libertad de información, pero poco a poco se fue colocando en la égide, en la esfera de organizaciones adversas al gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué tomó esa decisión artículo 19? No lo sabemos. No lo sabemos porque nunca han aceptado una entrevista para hablar sobre este y otros asuntos que abren interrogantes. La más clara señal de alerta sobre este papel desvirtuado de artículo 19 llegó hace apenas unos días. Un reportaje financiado por artículo 19 y publicado por el portal Animal Político. Usted identifica con mucha claridad al portal Animal Político. Ha sido señalado en reiteradas ocasiones a lo largo del sexenio de formar parte del grupo de medios que abiertamente difunden mentiras sobre el gobierno del presidente López Obrador. No ha sido una, ni dos, ni tres las ocasiones en que Animal Político ha sido señalado de difundir infodemia, de difundir mentiras, de difundir abiertas mentiras en contra del gobierno del presidente López Obrador. Sin ir más lejos, su participación en el terrible, verdaderamente lamentable acoso contra el pueblo de México durante la pandemia fue evidente. Vea usted en su pantalla las diferentes ocasiones en que Animal Político fue señalado de mentir, de tergiversar y de francamente intentar golpear al gobierno del presidente López Obrador. Financiados por empresarios muy cercanos al conservadurismo, los integrantes de Animal Político pues se han significado en este sexenio no necesariamente por su pluralidad, no necesariamente por su independencia, pero sobre todo no necesariamente por un periodismo neutral o un periodismo imparcial o un periodismo apartidista o un periodismo profesional como el que ellos presumen ejercer. Con esta organización mediática, artículo 19 llevó a cabo una investigación que, mire, nada más de ver la portada nos da muchísimas luces de lo que se trata. Lo que está usted viendo en su pantalla es la portada del reportaje que se difundió la semana pasada en Animal Político. Un reportaje en el que abiertamente se denuncia con absoluta claridad, que un grupo de medios, de un grupo de youtubers, pues está dedicado a atacar, así lo dice artículo 19, youtubers afines a López Obrador
difunden desinformación política y contra periodistas. De acuerdo con esta investigación que en primer punto viola el derecho de los imputados a defenderse, que sería el menor de los yerros de este pseudo reportaje financiado por Artículo 19. Es verdaderamente preocupante. ¿Por qué una organización que defiende periodistas ataca a youtubers con quienes ideológicamente no coincide el medio que difunde la acusación? Pero sobre todo, ¿por qué Artículo 19 financia un reportaje que no cumple con la obligación profesional periodística de buscar a los imputados, de buscar a los señalados antes de difundir la información? El reportaje es golpeteo contra un grupo de youtubers que le caen mal a Animal Político, que le caen mal a los periodistas de Animal Político porque apoyan a López Obrador, nada más por eso. Mire usted este tuit de la reportera Nayeli Roldán de Animal Político. Apela al reportaje de El Sabueso, con el que se difunde que canales de YouTube con 6 millones de suscriptores desinforman al pueblo. Una red de al menos 23 canales en YouTube con más de 6 millones de suscriptores difunde desinformación sobre renuncias, muertes y cancelaciones que nunca ocurrieron. Usa titulares engañosos y videos manipulados de políticos de oposición, además de acusaciones sin sustento contra organismos autónomos y magistradas y magistrados. Se trata de una red que defiende al gobierno de AMLO y ataca a la prensa con adjetivos como chayoteros, cuando periodistas critican o cuestionan al presidente. Estos canales están ligados a una agencia de marketing e influencers en Jalisco llamada Broland, y entre sus conductores está un consejero de Morena en Aguascalientes. Además de 5 personajes que en 2021 quisieron ser candidatos a legisladores de Morena en ese estado. Entre los canales que desinforman están Política pa' la Banda, El Charro Político, El Defensor de la Verdad, La Bandida, Polo Puga y Las Noticias en Corto. Este último, por ejemplo, difundió la desinformación de que el actor John Krasinski supuestamente era sobrino de Lorenzo Córdoba y que el INE le había pagado la universidad. Otro canal, Nopal Times, desinformó al decir que la ministra Norma Piña era comadre de la conductora Inés Gómez Montt y que por la supuesta cercanía canceló una orden de aprehensión en su contra. Dicho falso. Conductoras y conductores de estos canales han acudido a las conferencias mañaneras de AMLO, además de que recientemente promovieron eventos como el Tianguis Turístico de la Ciudad de México, además de aparecer junto a Claudia Sheinbaum en su visita a Jalisco. Para más detalles sobre esta red de desinformación, consulta el reportaje completo en animalpolitico.com. Y la reportera de Animal Político dice que aprendan, pase este chat, pase este reportaje a todos sus familiares, para que aprendan a identificar este tipo de canales, literalmente dice la reportera, de mentiras. Que sepan que esos conductores no son periodistas, sino gente afín al partido en el poder. Y ya sabiendo esto, decidan si quieren seguir consumiendo estos canales o no. Es decir, la reportera Nayeli Roldán se erige en el juez que determina qué periodistas son buenos para ser escuchados y atendidos y quiénes no. Y aún así, se llena la boca de decir que los youtuberos, como están cercanos a López Obrador o a la Cuarta Transformación, no merecen respeto ni consideración. Nayeli Roldán es una de las becarias de Mexicanos contra la Corrupción, una de las becarias que trabaja al servicio y que ha trabajado al servicio de Claudio X González
el promotor de la alianza opositora que busca destruir a la Cuarta Transformación y que busca arrebatarle el poder a López Obrador. Claudio X González no es un político. María Amparo Casar, su secretaria en Mexicanos contra la Corrupción, no es una política. Ex subsecretaria de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox. ¿Por qué Artículo 19 financia un reportaje en el que se ataca a un sector de youtuberos y se defiende a un sector de periodistas financiados por el político Claudio X González? El asunto no termina ahí. En este intento de desentrañar este viraje, diría yo, dramático y diría yo aberrante de Artículo 19, busqué al director de la organización, a Leopoldo Maldonado, y lo busqué por una cuestión de ética profesional. Yo no puedo publicar absolutamente nada si antes no busqué a las partes involucradas para que dieran su postura. Aquí no se golpea a nadie, como hacen en Animal Político. Aquí se cumple una regla estricta de periodismo que te obliga como periodista a presentarle a la gente equilibrio informativo. Que se escuchen las voces de todos los involucrados para que la gente tome la decisión que tenga que tomar y asuma lo que tenga que asumir y le crea a quien le tenga que creer. Lo que no hizo Animal Político al atacar a los youtubers, a quienes señala como abiertamente desinformadores, ve nada más. Busqué a Leopoldo Maldonado para una entrevista y no me la quiso conceder. Abiertamente no me la quiso conceder. Me tuve que conformar con estas respuestas desde la plataforma de WhatsApp, con las que dijo cumplir las preguntas y las inquietudes que le hice. Mire usted, vamos a ver en la pantalla las respuestas de Polo Maldonado. Yo le dije muy claramente, voy a publicar un reportaje crítico sobre la forma en que se ha desvirtuado el papel de Artículo 19 en este sexenio. Y este mensaje, es decir, esta comunicación de WhatsApp, es para ofrecer el espacio para el punto de vista de la organización. La primera respuesta de Leopoldo Maldonado la está usted viendo en su pantalla. Pidió un poco más de contexto sobre mi señalamiento. El mensaje que ve usted eliminado es el mismo que está abajo, pero mal escrito. Lo borré porque no me gusta mandar mensajes mal escritos, sobre todo cuando los voy a utilizar como evidencia periodística. A las inquietudes que le aclaré al director de Artículo 19, él respondió con este mensaje. El reportaje al que se refiere una investigación realizada por un medio de comunicación que, según Leopoldo Maldonado, ha demostrado imparcialidad, un trabajo profesional, seguimos, según de acuerdo a Leopoldo Maldonado, y con el que hemos participado en otras investigaciones. Consideramos, dice el director de Artículo 19, que la desinformación desde y para beneficio de los proyectos políticos en el poder son una manera de minar el derecho a saber de la sociedad. Y yo me pregunto, Leopoldo Maldonado, el trabajo de Mexicanos por la Corrupción, que es político, y el trabajo de Claudio X González, que es político, ¿no minan el derecho de la sociedad a estar bien informada? El golpeteo orquestado desde los grupos afines a Claudio X González contra el gobierno del presidente López Obrador y contra la sociedad que respalda al presidente López Obrador, no son una forma de minar el derecho de esa sociedad progresista que existe y que no entiende a los medios y que no consulta a los medios afines a Claudio X González. ¿No es minar
a esa sociedad? ¿Solo importa la sociedad que respeta a Claudio X González? ¿Solo importa la sociedad que lee a Animal Político? ¿La otra es de segunda categoría? ¿Por qué afirmar esa diferencia para atacar a youtuberos con los que no se coincide ideológicamente? El mensaje de Leopoldo Maldonado todavía fue un poquito más allá. Las redes de desinformación, como las que expuso Animal Político, también tienen como objetivo atacar la credibilidad de voces críticas al gobierno mediante estrategias articuladas y orquestadas de estigmatización. Y yo me pregunto, Leopoldo, ¿y la estigmatización desde los espacios de la prensa tradicional, como Animal Político, contra las voces que son afines a la Cuarta Transformación, esas no tienen derecho de defensa?